Todos, espero que me escuchen bien, si no, háganme Muy señas bien, para... sí, señor. Muy Muchas bien, sí le gracias, escucho. Adriana, muchas gracias por confirmar esto. Espero que estén bien hoy, ¿verdad? Hoy en Guatemala son las 10:10, espero que en sus países estén también ustedes en sintonía de todo el curso que vamos a tener el día de hoy. Bueno, prepare lápiz y papel, prepárese para poder recibir un poquito de lo que realmente Dios nos ha dado para compartir con ustedes acerca de este tema que vamos a hablar mucho más de acerca de la administración de la pastoral social, de la pastoral de la niñez con ustedes y vemos cómo realmente debe de fungir la iglesia en este rubro. Déjenme compartir pantalla y ahora creo que no compartí pantalla. Um, Muy bien. No sé si me ven ahí. Muy bien. Excelente. Gracias, Adriana. Bueno, no se preocupe, yo sé que hay situaciones que son de rigor en cuanto a compartir un curso en línea, pero si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, abra su micrófono o levante su mano y con gusto comenzamos la discusión que sería según el tema que estemos llevando. Entonces, no se preocupe, vamos a tener esa apertura durante todo este tiempo para que también en tiempo de preguntas, pues, sean contestadas sus inquietudes. Muy bien. Y estábamos hablando acerca de que si la iglesia realmente ya tiene en algún momento ya instituido como esa pastoral tal vez muy interna de compartir una escuela dominical. Bueno, la iglesia como institución, educación formal, porque realmente tendría que ser bien formal, no informal, esta educación y que tendría que tener propósitos. Y usted me dirá, bueno, pero si la educación formal lo que tiene al fin de un curso, ¿qué es lo que tiene al fin de un curso? Muy bien, Gabriela, usted lo ha dicho bien, una evaluación, pero nosotros no evaluamos al final de un curso, por ejemplo, de un año donde estén los niños recibiendo este, ese tipo de enseñanza y conocimiento, no los evaluamos. No sabemos cómo están ellos realmente en este rubro de saber si han alcanzado algunas competencias y si han tenido la oportunidad de recoger todo el conocimiento y llevarlo a una práctica o a una situación más en praxis, ¿verdad? Muy bien. Pero podríamos decir que entonces es una estrategia de acción analizar que el conocimiento debe darse de una manera estratégica. Muy bien. Y yo sé que como todos tenemos ya en un formato, decir, bueno, cuando es una escuela, ya tiene un formato de horarios, contenidos, metodologías didácticas y situaciones que van a ir ayudando poco a poco a que eh, este, esta, esta acción de enseñanza-aprendizaje se dé en una manera plena. Bueno, pero definitivamente a veces la escuela bíblica o dominical, escuela dominical, cuando presume enseñar un contenido, a veces obviamos algunas verdades. Y no solamente es el conocimiento, sino la verdad que tiene que tener el niño y el que se educa, porque nosotros por lo menos en Guatemala aquí tenemos una situación que hasta los adultos, los ancianos de la tercera edad, que Dios me ha dado la oportunidad de los últimos 5 años de compartir con ellos, o sea, yo soy a veces el catedrático con ellos en la escuela dominical, con los caballeros, es ese rango de edad, todos estamos siempre aprendiendo. No es que nosotros hayamos alcanzado y que nos graduemos de este conocimiento, sino que va a ir paulatinamente. Nunca se termina el conocimiento de Dios y de cómo compartir la palabra de Dios. Entonces, a veces como que la escuela dominical a veces quiere llenar contenido, pero se olvida u obvia algunas verdades que debe de tener. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros debemos
cubrir la necesidad que tienen sus fieles de crecer espiritualmente. Y eso vamos a ir. Y entonces vamos a que ellos discutan principios y que tengan participación en ellos. ¿Sí? Nosotros ya no utilizamos o ya no nos basamos en transmitir dogmas. Y si alguien no sabe qué es un dogma, obviamente le invito a que comience a buscar la etimología de esta palabra. Es muy básica, ¿verdad? De decir, bueno, esta es la enseñanza, no debes de discutir, debes de creerla y tenerla en tu vida como fin último. Y miren, yo aprendí, voy a compartir mi corazón en esta oportunidad. Yo aprendí esta semana, en martes por la noche, en el velatorio de una tía, un primo estaba predicando, y dice que el fin último, obviamente, de Dios no es solamente la salvación, sino que realmente nosotros nos convirtamos como Jesucristo, que nuestro ser interno y externo sea como Jesucristo. Ese es el fin último de aquí en la tierra y nosotros. Y tenía mucha razón en decirlo. Si hemos recibido educación evangélica cristiana o cristiana o los principios de Dios, definitivamente tendríamos que ser mejores cada vez. Aun cuando estemos en la edad adulta, tendríamos que ser los que somos más maduros, más comprensibles, más como Cristo, porque tenemos un acúmulo de años teniendo en la escuela dominical, en la institución. Pregunto yo, la escuela bíblica de su iglesia, la escuela dominical de su iglesia, ¿está llenando todas las expectativas que necesita la congregación? Si tiene que responderle, responda hacia sí mismo y analice. Hoy le invito a que agreguemos algunos aspectos que tenemos que incluir para que la escuela dominical tenga ese plus, tenga ese, realmente no porque el contenido de la escuela dominical no sea el del valor, ni porque las metodologías de aprendizaje sean las mejores que la Biblia, sino que realmente esto dará a cada participante esta realización personal. Y quiero que usted apunte allí que entonces la iglesia debe de incluir en su escuela dominical las habilidades del siglo XXI. Wow, es tal vez la primera vez que usted escucha esto, pero miren, las universidades o la andragogía, o sea, el enseñarle a las personas adultas, realmente utilizan esto porque realmente se obviaron estas verdades que tenían que alinearse y forjarse. Por ejemplo, una habilidad del siglo XXI tendría que saber que el niño debe de saber trabajar en equipo, tener resolución de conflictos. O sea, esa es una habilidad que se desarrolla. Determinación, que tiene que ser determinado la persona. Creatividad. ¿Quién hace esto? La Biblia tiene muchas situaciones que nosotros nos pueden ayudar en esto. La innovación, pensamiento crítico, comunicación, colaboración. Y yo creo que estoy diciéndolo muy rápido, pero yo lo dejo en esa inquietud que si usted quiere saber, hay muchas habilidades del siglo XXI, como el pensamiento lógico, la perseverancia, la autorregulación. Y mire, muchas situaciones que vienen a tener ya sentido para que cuando nosotros estemos frente a un mundo demandante que nos dice por nuestra fe, nosotros seamos apologéticos, ¿verdad? Defendamos nuestra propia fe. Bien. Y definitivamente ya teniendo esta apertura de saber qué es lo que debemos de tener en la palestra para poder enseñar, cada lección bíblica, cada situación que nosotros coloquemos para enseñar, debe de tener objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Usted les va a decir, bueno, mis amigos, mis niños, o mis adultos, o mis jóvenes, porque damos en diferentes lugares la enseñanza, pero más básicamente en niños. ¿Qué vamos a aprender hoy? Y entonces usted coloca un objetivo de aprendizaje. Vamos a aprender hoy que
taca, 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 taca. ¿Qué vamos a aprender hoy? Deben de ser 4 o 5 más o menos, donde entonces él se va a enterar qué va a aprender. Y entonces estamos obviando, quitando de algún momento la evaluación y no, sino desde el principio vamos a decir, bueno, aunque sea la historia de David y Goliat, voy a tener que saber cómo es que uno se debe preparar. Y entonces usted le saca el objetivo de enseñanza y de aprendizaje. Vamos a ver siempre la historia de Noé y el arca. O sea, ya lo sé, dicen los niños, ¿verdad? Pero dice, bueno, yo voy a aprender hoy que realmente Dios es el que se comunica con el hombre y le da mensajes para que se arrepienta, por ejemplo. Y usted puede entonces ir puntualmente buscando objetivos de enseñanza. Bien, es menester o necesario saber que la iglesia también está en este rubro de cómo evangelizar y afirmar la fe de los niños. No sé, puse estos colores porque en Guatemala hace muchos años, bueno, cuando yo era niño, aprendí así el evangelio, con esos colores. No sé si alguien aprendió o lo evangelizaron con estos colores. ¿Sí? Y si alguien tiene esa experiencia hermosa, pues levante la mano y comparta, porque realmente es necesario saber cómo nosotros lo percibimos el evangelismo. ¿Cómo se nos fue mostrado y compartido el evangelio? A mí por lo menos me trae mucha nostalgia y me hace recordar que realmente los colores hacen referencia a cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Que el negro era el pecado y nos explicaban, ¿verdad?, cómo realmente era. Y es una estrategia y una metodología increíble, porque los niños son visuales, ¿verdad?, también son auditivos y también son kinestésicos porque hicimos algún trabajo manual donde realmente se nos quedó. Y creo que por allí anda, hicimos una pulsera con mostacilla y le colocamos un color de cada uno de estos para tenerlo aquí. Entonces eso representaba el evangelio. Y entonces cuando era niño a mí nunca se me olvidó porque realmente entendí que realmente el verde era esperanza, era la vida eterna y el amarillo y mire el blanco. Y entonces todo esto viene entonces a darnos o nos muestra realmente cómo la creatividad, la didáctica y la innovación era esa, ¿verdad? De poder compartir el evangelio. Mire, primero voy a buscar y después, y si usted me va a ayudar, porque debe tener su Biblia por ahí cerca, le voy a pedir que me lea algunos versos y entonces voy a leer este de Lucas 10, 21. Y dice Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu, o sea, Jesucristo, y dijo, yo te alabo, Señor, oh Dios Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escogiste de las cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Quiere decir que si realmente tenemos que comprender el Evangelio, es como tener el corazón de los niños, el entendimiento de los niños para que sea más fácil. Como yo trabajaba con muchos teólogos en la universidad y me decían, el mejor evangelio es cuando un niño comprende que Dios le ama y cómo le ama. Ese es un mensaje sencillísimo y debe de serlo y debe de compartirse de esa manera. No hay que complicarse la situación, sino Dios es muy claro y nos puede mostrar realmente cómo quiere hacerlo. Dice, sí, Astrid dice, yo me imagino que usaba la metodología del Evangelio a través de los colores y de las pulseras. Mire, el Señor entonces quiere que entonces nosotros busquemos cómo evangelizar de esa manera fácil y entendible. Esa es la mejor tierra. Es realmente donde va a caer esa semilla y va a germinar y va a llevar fruto y mucho fruto. Y usted sabrá y podremos predicar de muchas cosas hermosas, pero nosotros nos interesa saber cómo es que podemos proyectarnos de una manera objetiva en los corazones de los niños.
Muy bien. Bueno, la pregunta también sería, ¿será que la iglesia es misional? O sea, ¿tiene una misión de evangelizar? Debe de tenerla. Tal vez muy pasiva. Bueno, voy a contar mi contexto y mi experiencia. Bueno, en Guatemala llegamos a, se ha escuchado mucho internacionalmente que yo creo que hemos rebasado el 50% de cristianismo en la población, la cual déjeme decir que no se ve porque los índices de crímenes siguen altos, no baja la criminalidad, la situación. Esa es la situación que realmente nos preocupa. Pero saber que si vamos a dejar la semilla en los niños, que aunque fuera viejo, no se apartará de ella. Eso debe de ser el resultado del trabajo de la pastoral de la niñez, porque hizo bien su trabajo y generaciones que impacten a las demás generaciones. Gracias por compartir también, ahí estaba compartiendo Yvonne, ¿verdad? Que también hace uso de esta metodología y no estamos alejados de que debemos de ser innovadores. Si la educación general puede utilizar esto, ¿por qué no la educación cristiana? Debemos de tomarlo porque es estratégico y es metodológico y es innovador. Muy bien, saber de que podemos ser insistentes en esto. Vamos a formar generaciones. La formación en la fe debe de ser intencional, debe de tener una intencionalidad buena a través de esto. Y mire, sé decir que mi bisabuela fue la que me llevó a la iglesia por primera vez y me dice, esto es lo que quiero que aprendas. Una viejita que tenía esa visión y ese corazón de decir, voy a pasar esta formación, esta educación a mi bisnieto, o sí, bisnieto, porque era mi bisabuela. Y entonces hizo una tarea generacional con sus hijos y con los nietos y con los bisnietos y comenzó a hacer esta situación una realidad. Le pregunto yo a que podríamos nosotros tener esta oportunidad si usted comenzó a hacer, a tener a Jesucristo en su corazón y nadie más en sus generaciones han tenido. Usted puede ser de aquí en adelante. O tal vez ya tenemos un trasfondo de esta naturaleza, pero usted lo puede tener. Usted tiene esa intención de hacerlo, de predicar por generaciones. Alguien que me busque, por favor. El Salmo 78:4 y el versículo 7, porque esto nos va a ayudar a comprender un poquito más de lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que debemos de hacer en el trabajo de educación generacional. Si alguien lo tiene, abra su micrófono, por favor. Yo lo estoy buscando también, pero no llego. Aquí estoy en Salmos, ahí está. 78:4 y el versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Gracias, Ruth. O Jennifer, no sé quién puede abrir primero su micrófono. Gracias. Solo abran su micrófono porque no hemos escuchado nada. Que lo tengo. Ok, gracias. Gracias, Natalie. Salmo 78:4 y el otro, ¿cuál dijo? El verso 7. Ya, el Salmo 78:4 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mire qué hermoso. Realmente nos dice que debemos de hacer esta situación porque realmente si usted recibió bendición del Señor, ¿por qué se lo va a negar a contárselo a sus nietos, a sus hijos, a las otras generaciones que vienen? Es hermoso saber que también en el corazón de Dios estaba esto como una tarea generacional. Y el verso 7, ¿quién puede leer el verso 7? Por favor. Solo uno, no se amontonen, por favor. El verso 7. Leo, profesor, ayer.
Gracias. A fin de que pongan en Dios confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Mire, esto es lo que realmente confirma. Gracias. Pueden bajar su mano. Lo que Dios realmente quiere en esas tareas que deben de ser generacionales. Ahora debe ser nuestra intención, si no está en nuestro, nuestro, ¿cómo se dice en español? Nuestro bagaje o nuestra plataforma anterior, tenerlo, lo puede comenzar de ahora en adelante. Y no importa si no tiene hijos, porque usted también puede ser una persona que en generaciones puede ir y tiene la intención de enseñar, enseñando con amor, enseñando como realmente Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros estemos direccionados hacia eso. Muy bien. Y mire lo que aquí es lo que realmente usted me va a ayudar a hacer. Hay un buen listado de ahí de versos. Escoja uno y cuando yo necesite que lo lea, abra su micrófono y lo lee. No se preocupe. Sí, está Juan 3.3, Juan 3.5, Romanos 10.9, Primera de Pedro 1.3, Segunda de Corintios 5.17. Cuando usted la tenga, yo le pido que me lo lea. Mire, pero quiero que comprendamos esto, que para crecer espiritualmente, no es que solo tengo que ir a asistir a la iglesia. No es que solamente tenga que oír la palabra. Sí, ese es un proceso. Pero debo de saber de que debo de nacer de nuevo. Y ese es el fin último del compartir las buenas nuevas. Nacer de nuevo. Entonces queremos que nos confirme la palabra de Dios. Que esta situación debe de ser real. Que tenemos que hacer crecer a estos niños. Que cuando sean adultos sean realmente espirituales. Juan 3.3. ¿Quién lo tiene? Solo abra su micrófono. Si lo tiene, por favor, solo abra su micrófono y lea Juan 3.3. Gracias. Amén. ¿Me escucha, hermano? Amén, amén. Gracias. Juan 3.3 respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, y realmente nos dice bien claro que si queremos ver el reino de Dios, y el reino de Dios es espiritual, tenemos que hacer esto, nacer de nuevo. Confirmado con Juan 3.5. ¿Qué dice Juan 3.5? Por favor, colabóreme porque el tiempo es oro. Solo léalo. Si usted lo tiene, por favor, y ya levantó la mano, léalo. Amén. Gracias. Léalo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces comienza a dar instrucciones de cómo nosotros tenemos que aprender primero para poder llegar a ser. Y ese es el fin último. Este sería como el objetivo máximo de una escuela dominical, que las personas crezcan espiritualmente, pero primero tienen que nacer de nuevo. No solamente escuchar y tener contenido bíblico y contenido de Dios, sino tienen que nacer por situaciones personales y de voluntad. Usted sabrá, creo que de memoria, Romanos 10.9. ¿Qué dice Romanos 10.9? Ahí está Marlon. Gracias, Marlon. Sí, amén, sí. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, gracias, Marlon. Estamos unificando la forma de que todas las iglesias o todo el cristianismo debe tener el mismo conocimiento. Es fácil. Solo debo de hacer esto. No más. No más. No es levantar la mano. Ahí no dice, si tú levantas la mano cuando el pastor diga o el quien predique. No.
si confesares con tu boca y le creyeres en el corazón. Esa es la forma de cómo nacer de nuevo. Y eso debe de tenerlo claro todo cristiano inicial, intermedio o ahí sí que avanzado o de muchos años. Primera de Pedro 1:3, ¿qué dice? Ahí está Génesis, Gabriela, Gloria, ¿quién? Gracias. Amén. Adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien, sabemos que solamente Jesucristo puede hacer esta labor. Nadie más. Ni por mis obras, ni por mi deseo, ni por mi voluntad, ni porque yo levante la mano. No, ni porque habrá obras. No, solamente Jesucristo hace esto. Y este es un nacimiento real a la espiritualidad que uno debe de tener. Segundo de Corintios 5:17. ¿Alguien de memoria o alguien que lo pueda leer, por favor? No abran los micrófonos. No lo piense mucho. A ver, Luisa. Abriste tu micrófono. O alguien, por favor, solo es de la lectura. Si no, necesito continuar con mi contenido. Gracias. Colabóreme, por favor. Gracias, Gloria. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, ayer nos podemos preguntar muchas cosas, que por qué las personas que tienen muchos años de ser creyentes en Cristo no han cambiado. Siguen con sus mismas situaciones rutinarias y problemas. Y esto tendría que ser con mucho poder. Pero el que realmente nace espiritualmente debe de ser una nueva persona. Nace de nuevo. Y debe de tener esta situación bien enraizada en su conducta, en su comportamiento, en su devenir y testimonio ante los demás. Romanos 6:3, por favor. ¿Qué tiene Romanos 6:3? Amén. Gracias. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Definitivamente estábamos ahí sí que naciendo a esta vida, porque estábamos muertos y tenemos que tener esta vida con este conocimiento pleno, con esta situación, no con conciencia, sino con espiritualidad. Nuestro espíritu también tiene que nacer de nuevo con Cristo. Bien, y la última que es primera de Pedro 1:23, por favor. Gracias. ¿No? ¿Se robaron primera de Pedro? Oh, mi Biblia sí lo Aquí tiene. estoy presente. Adelante. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh, mire, qué hermoso. Este sería como un lema para un ministerio de educación. Porque realmente nacimos o renacimos en esta situación incorruptible de Dios, ¿verdad? Y es la misma palabra la que hace el proceso en los niños y permanece para siempre. Bendito sea Dios porque tenemos ese legado que podemos nosotros tener en nuestros corazones y en nuestro aprendizaje. Tenemos que saber. Bueno, ¿qué dice aquí con... es una situación que debemos de entender. Sí, Rosa, usted quiere hablar. Levantó la mano, Rosa Torres. Hable, por favor. ¿No? Bueno, sigamos. La comprensión de un lenguaje espiritual. Definitivamente esto tendría que darnos la forma de cómo uno puede
expresarse, adherir nuevo vocabulario, nuevas palabras, nueva situación que nos va a hacer propios y que en nuestra misma comunidad o una jerga lo habla y lo expresa, porque sabemos qué significa la sangre de Cristo. Sabemos qué significa que Dios trabaja en el corazón. Y sabemos otras situaciones como bien nos ha pasado por mucho tiempo que hemos tenido la Reina Valera y la del 60, no la de 1909, sino de la del 60, donde hay palabras que aún hablamos así, ¿verdad? Y entonces, pero cuando alguien dice una palabra, uno lo identifica. Oh, este es cristiano evangélico. Habla de la concupiscencia, o habla de la lascivia, o habla de lo inmarcesible que es. Y entonces esas palabras dice uno, uy, este tiene mucho conocimiento porque habla de esta manera. Los niños también tendrían que hablar de una manera propia para tener esa comprensión. Y ahí necesitamos mucho de cómo cambiar esos paradigmas de cultura o de aprendizaje para que nosotros tengamos que ver la vida de esta manera como Cristo quiere que la veamos. Compartir. ¿Sí? Y tenía que hacerlo porque a los 12 años Jesús llegó al templo y compartió de lo que realmente decía. Bueno, y se maravillan porque dicen, ¿cómo un niño debe saber tanto? Obviamente estaba lleno del Espíritu, lleno de su poder para poder compartir lo que Dios realmente quería. Ahora necesitamos mucho de psicólogos, de pedagogos, de médicos, de cualquier profesión que realmente ayude, nutriólogos, ¿verdad? Incluso de muchas carreras que realmente sepan cómo llevar este lenguaje, porque también ellos han sido nacidos de nuevo, ¿verdad? Y tienen un aprendizaje diferente. Muy bien. Definitivamente cuando el paradigma cambia, los valores del reino deben de ser mostrados aquí, en esta tierra, ¿verdad? Porque realmente los niños y las niñas deben de tener esta educación que es integral. Los niños deben de saber de que debemos de saber, esta evangelización es un proceso diario. Así debe demostrarse. El convertir al niño es el Espíritu Santo. El que convierte al niño es el Espíritu de Dios, definitivamente, el Espíritu Santo, no nosotros. Pero nosotros preparamos el camino o las oportunidades para que esta situación llegue y se muestre. Hay muchas maneras de enseñar el plan de salvación, y ya vimos una, ¿verdad? Y usted puede mostrarme sin fin de formas. Hay un cubo hermoso que tengo, que también lo capturé por allí, donde se desdobla y muestra figuras, y entonces uno tiene un diálogo, ¿verdad? Un relato donde uno puede comenzar a explicar, y entonces los niños con mucha curiosidad aprenden. Aquí viene a decir, bueno, ¿con qué peleamos? ¿Con qué estamos compitiendo? Con la televisión, con las luces, con el brillo de los juegos digitales, con la situación del teléfono, mire, con la diversión. Tenemos que estar compitiendo con ellos. Y lo que quiere realmente la escuela dominical es esa respuesta, la respuesta del niño de lo que ha aprendido. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo lo proyecta hacia otros niños? Porque ellos van a sus pares, a los que realmente son los que necesitan escuchar lo que él tiene en experiencia. La educación. El niño ama al maestro y el niño imita lo que el maestro hace. Y esa es una responsabilidad, pues, de mucho cuidado. Porque los maestros que tienen que estar allí deben de tener también esa convicción de que yo estoy enseñando siempre, no solamente cuando me paro enfrente de ellos. Que esa también es una estructura muy militar, ¿verdad? Donde que todos están enfrente del maestro, ¿verdad? Y no hemos roto y no hemos quebrado ese paradigma, porque realmente debería de ser
como era antes, o de otras maneras. Por ejemplo, en la antigüedad, el maestro era el que se sentaba y todos los estudiantes de pie, ¿verdad? Esa era otra forma como los griegos hacían la forma de enseñanza-aprendizaje, pero ahora tal vez no. ¿Por qué no hacer mejor un círculo, un óvalo, donde todos nos podríamos ver las caras y entonces todos estarían aportando hacia el grupo, donde también el maestro o el facilitador esté considerando a todos y él como igual? Nadie es mayor que nadie. Solo él está compartiendo lo que sabe. Y entonces eso daría más amplitud, romperíamos un paradigma y un esquema muy rígido y estricto de que los niños o el estudiante ve al maestro, ¿verdad? Y lo considera mayor. Y entonces por eso perdemos situaciones de vida propia. Tenemos que ser un discipulado de niños. Definitivamente esto debe de que cada clase bien preparada debe de cambiar la vida o el pensamiento de los niños, que son muy inteligentes los niños. Por eso Dios dijo, dejad que se acerquen a mí los niños, porque de tales es el reino de los cielos, por la actitud que tienen ante el aprendizaje, la aplicación, o todo lo que usted quiera, la inocencia, pero ellos aprenden muy rápido. Bueno, a veces tenemos que tener también una forma de pensar qué temas son los adecuados para hablar con ellos. Y entonces eso también le daría luz de decir, bueno, en ciertas edades vamos a hablar de estos temas. Entonces usted está comenzando a hacer su malla curricular, ¿verdad? Estas historias vamos a contar, esta enseñanza vamos a dar, y comienza usted a tener esa administración educativa con los niños. El seguimiento es esencial. Sabemos que nuestros maestros son voluntarios, ¿verdad? Que se apuntan a dar clases, a preparar su clase, ¿verdad? Y esperamos que así sea. Pero tenemos que ir buscando esas capacidades didácticas. No queremos infantilizar la educación, pero queremos que sea adecuada a su edad, con el vocabulario, con dibujos, con realmente formas de cómo el niño puede captar eso. Por medio de videos, por medio de juegos. Mire, yo enseño por medio del juego. Le comparto esto porque ha sido la mejor experiencia que he tenido en cómo compartir el evangelio a través de un juego, pero la enseñanza es la que queda. Y mire, jamás se les ha olvidado a los que han tenido ese aprendizaje experiencial, se llama, donde le deja ilustraciones muy concretas y muy vivas, donde el niño siempre aprende. Aplicación de lo aprendido para la vida debería de ser nuestro fin último. ¿Cómo lo va a aplicar el niño en esto? Eso es una educación integral, ¿verdad? Que velará por los niños y las niñas, que buscará cómo tener esta educación cristiana, salud emocional, salud física y salud espiritual. Eso buscamos. Realmente la iglesia tenga la forma de cómo invitar a sus proyectos en pro de la niñez. La iglesia como una comunidad de fe, una comunidad terapéutica. Es bien sencillo, no se preocupe que no estoy diciendo malas palabras. La situación de la terapia es, voy a quitar algo y me voy a colocar algo. Eso es lo más sencillo que se pueda comprender y explicar de qué es terapia. Si yo voy a quitar algo, no puedo quedarme sin lo que yo me quité, me debo de colocar algo. ¿Verdad? Como dice la palabra de Dios, despojaos del viejo hombre, pero revestidos del nuevo. Y entonces eso es la terapia. Y así debe de ser la iglesia. Buscar cómo está suplantando o quitando las situaciones, ¿sí? Las cosas malas y colocar las buenas, ¿verdad? Y eso es lo terapéutico. Lo terapéutico será
lo recurrente que se hace y el tiempo que se hace, porque eso lleva terapia. La terapia, cuando usted va con un psicólogo, no va desde 45 a 1 hora, regularmente una vez por semana, y entonces eso se vuelve terapéutico, porque tiene espacios definidos. Debe de saber usted la atención, cuánto tiempo capta un niño, la atención, y puede estar quieto, pues puede poner atención, puede aprender. Y entonces tenemos que tener esa situación donde va a ir variando nuestro cronograma o nuestro programa de clase, donde debe estar apuntalado a eso, a cómo debe de mostrarse a la clase. Los niños son el campo misionero donde debemos de ir alcanzando a este mundo. Alcanzar la ventana 14. Este es desde los 4 años hasta los 14 años. ¿Sí? Esa es nuestra ventana. Sabemos que esta es nuestra población y debemos de concentrar todo lo que nosotros podamos hacer para que ellos también tengan cómo tener esa oportunidad de ser ellos mismos misioneros y también expandir el evangelio con estos ministerios. Ellos los pueden hacer con sus pares, con sus padres, con la familia extendida. Mire, esto es lo que realmente busca el corazón de Dios. Alguien que me pueda buscar Hechos 16:31, por favor. Esto me va a ser de mucha ayuda. El libro de los Hechos, capítulo 16:31. ¿Quién lo tenga, por favor? Gracias, Elizabeth. Puedes abrir tu micrófono. Elizabeth. Ya, Gracias. dice así, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una buena pregunta. Tendría que verse cómo podríamos nosotros armar el contenido. Puede ser para cada clase que dé o en un periodo de tiempo. Decir, bueno, si vamos a aprender por ejemplo, de Jeremías. Uy, es un tema muy fuerte, ¿no? El pobre Jeremías predicó por 40 años y nadie se convirtió. Imagínense eso. Nadie quería hacerle caso, todo lo odiaba porque decía cosas que no tenían lógica. Pero ¿cómo va a comprender el niño que tiene que ser tan persistente porque Dios le manda predicar a tiempo y afuera de tiempo? ¿Verdad? Entonces el niño dice, bueno, me voy a motivar, pero tengo que tener la seguridad de que lo que yo sé, lo voy a compartir bien. ¿Verdad? Y usted puede animarles o realmente hacer siempre un llamado cada vez que usted vea la necesidad de poder decir, bueno, quien no haya hecho esta situación en su corazón, de creer en el corazón que Jesús es el Señor, que le levantó de los muertos, pues obviamente va a ser salvo. No sé si contesta su pregunta, pero si tiene otra pregunta, Gabriela. Sí. ¿Se podía utilizar la escuela vacacional para también hacer esos llamados? Creo que sí. Yo creo que va a ser como aquí en Guatemala lo han utilizado mucho, que siempre tienen a la par de una historia bíblica, tienen una historia misionera, ¿verdad? Y entonces van en la misma vía, tienen 2 historias a la vez, ¿verdad? Donde ven principios bíblicos y también tienen una situación de contenido también evangelístico, ¿verdad? Y puede ser que sea la forma. Mire, Trauma Healing tiene un programa de niños donde justamente se puede encajar todo el contenido del trauma de niños, ¿verdad? Cómo sanar el trauma de niños, en una semana. Nosotros lo hacemos en una semana aquí en Guatemala. No sé cómo lo hacen ahí en esos países. Pero puede caber que son 10 lecciones, ¿verdad? Para también tener evangelismo y tener cómo sanar su corazón. Gracias, Gabriela. Natalie tiene una duda. Ya, ahora sí. Profesor, bueno, en mi caso yo veo lo que son jóvenes, adolescentes, y bueno, igual también es en la iglesia y el grupo de niños, pero en este caso con los niños, darles responsabilidades, tareas, es decir, por ejemplo, decirle a los niños, tú este día, o sea,
tal vez de los niños siempre hay algunos que sobresalen, ¿no? Entonces tal vez decirles a ellos, pues, ¿no? Que ellos, tal vez un día a ellos se les capacita, se les enseña que ellos un día pueden dar la clase. O sea, comenzar a darles responsabilidades a los niños, no sé. ¿Sería bueno? O sería, porque a veces se menciona que no, a veces uno puede insistir, otra vez uno puede presionar, ¿no? Pero no sé qué opina usted, profesor. Bien, es un proceso que realmente debe de llenar, porque si estamos preocupados en capacitar a las personas, debe de tener primero la apertura de tal vez responsabilidades muy pequeñas, tal vez no dar una clase en sí, pero dar pequeñas responsabilidades para que él comience a involucrarse en el asunto de preparar, de estudiar, de mantener un testimonio, etcétera, etcétera, porque puede ser realmente para ellos retador, más a los adolescentes, ¿verdad? Porque esa es una forma de vida, o sea, es cambiar un esquema y decir, mis amigos tienen esta oportunidad de vida, ¿verdad? Y yo me estoy privando porque no debo de hacer tales cosas, cuales cosas. Y entonces él entraría en un conflicto interno. ¿Qué hago? Yo quiero lo del Señor, lo de enseñar la Biblia, pero también quiero estar allí, ¿verdad? Entonces sería como que difícil de que la persona esté muy centrada. Si es realmente el caso, yo lo podría utilizar como un apoyo o un recurso, ¿verdad? Y entonces analizar si realmente puede entrar en este proceso. No sé si contesta su pregunta, Natalia. Ok, gracias. Alicenia, tiene levantada la mano de Perú. Ay, no sé si me logra ver, hermano. Muy bien, y le oigo muy bien también. Gracias. Bueno, hablamos sobre el libro Sin Palabras, que es una herramienta muy útil para poder evangelizar, pero también se mencionó de que deberíamos de estar actualizados, ¿no? No sé, quizás si usted nos podría compartir si tiene otra herramienta actualizada para poder evangelizar a niños y adolescentes, ¿no? Porque, como dice, no tenemos que estar al tanto con los niños. Bien, gracias. Nuestra iglesia adoptó, gracias por preguntarlo esto, Alicenia, la opción de tener en cada clase, en cada aula, en cada salón de estudios de los niños, un televisor que tiene conexión a cable, a internet y todas las situaciones. Y entonces nosotros, si hacemos material que nosotros podemos construir y armar, por ejemplo, a alguien que sea de estudioso de la publicidad y de la mercadotecnia o del diseño, nos puede ayudar a hacer un video, ¿verdad? Y entonces ellos son bien fáciles para que reconocer algo moderno, porque les puede llamar el movimiento de luces, de líneas, de pantallazos, de cuadros, y entonces ellos se pueden identificar por medio de un video, ¿verdad? Por medio de interacciones así, podemos nosotros impactar la vida. Material nuevo. Mire, yo sé que muchas editoriales ahora han sacado sin fin de material, ¿verdad? No quiero hacer promoción de ninguno, ¿verdad? Porque no es mi asunto, pero podemos ir y buscar dentro de las librerías y de los almacenes que se dedican a este tipo de materiales, buscarlo. Mire, yo lo que hago cuando doy clases con niños es que incluyo siempre un juego, una actividad con movimiento, una actividad lúdica, una actividad manual, una actividad visual y una actividad auditiva. Entonces, si yo coloco todos este ramillete de opciones, si el niño es visual, va a aprender visual. Si el niño es auditivo, va a aprender por la audición. Si el niño es kinestésico, va a hacer haciendo. Si el niño realmente tiene otro tipo de aprendizaje, lo va a hacer en el juego, en el movimiento y todo esto. Yo creo que hacía la referencia el sábado pasado. A mayor movimiento, mayor desarrollo mental. Entonces, si tenemos en movimiento a los niños, saltando, corriendo, jugando y haciendo todo esto, cuando ellos
escuchen el contenido bíblico, tienen un desarrollo mental increíble. No sé si contesta su pregunta. Adelina, quiero escuchar tu opinión, por favor. Gracias. Gracias, Alicia. Adelina, queremos verte y escucharte. Todavía tu micrófono está... Ahora sí. Profesor, buenos días. ¿Cómo está? Buenas, gracias. Muchas gracias Bien. por compartir este conocimiento, porque realmente para mí es una herramienta. Yo trabajo en Cusco con el pueblo quechua. En el pueblo quechua tenemos, no sé si decir un problema. Casi las iglesias en el pueblo quechua no toman tanta importancia a nuestros niños, ¿no? Para lo cual, por ejemplo, para mí es un poco difícil influenciar a los líderes de la iglesia quechua, ¿no? La verdad, ahora esa es mi lucha, ¿no? Cada día cada vez que voy a la iglesia, no sé, no sé la verdad cómo hacer, buscar una forma, cómo influenciar al líder, porque el líder de la iglesia dice, ¿no? Bueno, el niño no diezma, no ofrenda, así que es una pérdida, y muchos de los líderes casi no quieren invertir en los niños, ¿no? En su pueblo. Y mi pregunta es esto: ¿cómo yo puedo influenciar a los líderes para que entiendan que realmente el niño es muy importante, ¿no? Antes aprendía con el profesor cuando Jesús veía a los niños y decía, ¿no? Que de los niños es el reino de Dios, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer o cómo yo puedo influenciar, ¿no? Y ahora lo único que tomé es ya no tomar mucho en cuenta a los líderes, sino influenciar a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, apasionarlos por los niños, y la verdad que, bueno, mi deseo es que tomen mucha importancia en los niños, porque los niños es muy importante en las iglesias. Creo que la mayoría de las iglesias también todavía a nivel Latinoamérica he visto también esa lucha, ¿no? Gracias, profesor. Gracias, Adelina, por preguntar. Definitivamente, mi pensar o mi forma de cómo ver esta problemática sería hacerlo de la forma más divertida para que los adultos o los jóvenes que quisieran involucrarse lo hicieran de esta manera, que se interesaran de la forma siempre de aprendizaje, porque sería el fin último, es enseñar y aprender, pero de una manera divertida, donde realmente rompe esquemas. Yo sé que son muy rígidos culturalmente en maneras de pensar de que solamente ellos pueden tener acceso a esto, o pensar que los niños no, ¿verdad? Y tenemos que romper, ¿verdad? Para que ellos se interesen primero. Primero que llamarles la atención, y después que se interesen, y después que ellos inviertan hasta de último, porque definitivamente esto es cambiar un esquema de vida y de cultura, porque si es cultural, definitivamente lo tenemos enraizado en todas nuestras acciones y nuestra forma de pensar. Y también decirle al pastor, ¿verdad?, que realmente tenga esa flexibilidad de que saber de que solamente el Espíritu de Dios y la palabra de Dios puede cambiar nuestra forma de pensar en función de las personas, ¿verdad? Entonces, creo que yo lo haría de esta manera, buscando la forma de cómo, primero, atraer la atención, ¿verdad?, de los niños y de los adolescentes y de adultos que quisieran ver la forma de cómo se puede trabajar y de llegar a estas situaciones. Independientemente si ellos ofrendan, podríamos enseñarle a los niños a que lo poco que tengan también lo puedan enfrentar. O si ellos piensan que esa intimidad, es decir, voy a estar perdiendo mi tiempo en enseñarle a los niños, claro, si desde pequeños estamos aprendiendo, ¿verdad? Y decirles que es el futuro de Perú.
Es el futuro de nuestra comunidad, es el futuro realmente que nos va a representar. Y si yo no le pongo atención a él, ¿cómo va a estar mi comunidad en el futuro cuando él sea líder o cuando realmente él no se le enseñó a ser líder y otra persona que tenga otra mala intención le enseña otras cosas? ¿Verdad? Y estamos siempre peleando con esto o compitiendo con esto. Yo vi que Ivette levantó su mano. No sé si todavía quiere preguntar. Ivette, Baluarte. ¿Está bien? Bien. Siempre les invito a abrir su cámara porque así nos conocemos. Tal vez usted me va a conocer a mí porque estoy en la pantalla, pero sería saludable verles aquí. Buenos días, profesor. Me gustaría saber dónde pueden obtener, elaborar este material. Claro que sí, se puede. Uno puede también crear su propio material, ¿verdad? Y buscar en las librerías, ¿verdad? Donde se dedican a esto. Taurino dice, antes de educar a los niños debemos de concientizar a los adultos para que se interesen en la educación, justamente, ¿verdad? E invertir. Creo que sin el creo, los grandes países primermundistas lo primero que invierten es en la educación, tanto de niños, adolescentes, adultos. Y eso hace que prospere una comunidad. Gracias por hacer esta referencia. ¿Verdad? Mónica dice así, ya lo leí. Pastor, yo le diría cuál debe ser el tiempo específico de la clase de niños de escuela. ¿Qué tiempo? Muy. Podemos estar en muchos tiempos. Cada edad tiene un rango de atención. Y entonces por eso tendríamos que tener un abanico, como dije yo, de oportunidades de cambiar de actividad siempre con el mismo objetivo. Jugar, cantar, pintar, hacer, memorizar. Y entonces si nosotros tenemos, digamos, en un tiempo de, no sé, pueden ser 2, 3 horas, imagínense el tiempo que tienen. Debe usted incluir incluso descanso y también refrigerio y también movimiento, y todo eso alcanzaría mucho. Entonces diría a los niños, que les estoy sin mucho estrés porque estoy 3 horas sentado solamente escuchando. Eso sería tedioso para un adulto también, ¿verdad? Y obviamente yo le estoy pidiendo que si usted se siente mal, no se preocupe, levante sus manos, pregunte, vaya por su café y vaya por su jugo, vaya por cualquier cosa que necesite. No importa. Tenemos que ser más flexibles en esta situación porque estamos enseñando y también aprendiendo cómo se comporta nuestra comunidad de aprendizaje. Voy a continuar. Si no hay otras preguntas, voy a continuar con la presentación, entonces. Muy bien. No sé si ahora estoy... sí. Muy bien, estoy compartiendo. Sí. Los educadores de la espiritualidad de los niños. Estamos inculcando valores que no se ven, pero se deben demostrar. La educación desde la casa es lo que realmente nos debería de ayudar. Pero nos topamos que muchas veces los mismos papás no tienen esta educación, o sea, no son espirituales, son entre menos espirituales, ¿verdad? Ellos son. Debemos de enseñarles que esto también se cultiva. El cultivar viene de la cultura porque sembramos como la semilla en la tierra, pero también aquí sembramos en los corazones formas de actuar, formas de hablar, pensamientos, principios, valores. Miren, todo lo que realmente eso debe de hacer. Si nosotros somos educadores de la espiritualidad, debemos de enseñar que lo que más vale son los aspectos espirituales eternos. Sí es necesario que estudiemos aquí en esta tierra, sí es necesario que trabajemos porque es como realmente la dinámica del mundo está, que tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Comprar y vender y hacer,
pero las situaciones espirituales es lo primero que debe tener el niño para que adulto ya no lo pierda. Y sabe que esto permanece para siempre. ¿Quién le va a quitar la herencia de los cielos a los niños? Y podemos ver la herencia del Señor son los hijos y estos versículos que coloqué allí, que son el contenido. La Biblia enseña y corrige. La disciplina viene porque alguien primero fue enseñado, pero no entendió el aprendizaje. Por eso pensamos que Dios nos castiga, pero Dios nos castiga después de habernos enseñado. Y si no aprendimos esa enseñanza, Dios nos castiga. Eso sí es real. No decirles, bueno, el Señor, tenés que aprender que el Señor es un Dios castigador, justo y Dios fuerte. Sí lo es, pero es con amor. Primero te enseña, no te puede castigar si no te enseña primero estos principios. Moldear una vida honrada para los hijos. Definitivamente es como decir, si yo soy papá o soy una persona adulta que enseña con los niños en la escuela dominical, debo de moldear una vida que honra, ¿sí? Y la honra es que todo lo que hago es de bienestar y de beneficio para otros. Y eso deberíamos de inculcar. Valores, modales, principios, toda esta situación. La gracia del perdón es esencial y puntual y central de todo lo que la palabra de Dios habla. Porque estamos en tiempo de gracia y entonces debemos de enseñar que por gracia hemos sido salvos por medio de nuestra fe. Y hemos recibido el perdón de esto. Mira, hay muchas cosas que podemos enseñar como temas necesarios. Pero vamos a puntualizar en 3 metáforas de aprendizaje para que usted tenga la apertura de saber realmente cómo estamos enseñando o cuál es el aprendizaje. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros estamos dirigiendo? ¿Hacia dónde y hacia quién lo debemos de hacer? Bueno, hay 3 metáforas. Vamos a ir una por una, ¿verdad? Para que usted no se confunda y tenga bien claro, ¿verdad? Estas 3 metáforas son la metáfora de consolidar una respuesta, la metáfora de añadir expedientes en un archivador o la metáfora de construir un modelo. Podemos nosotros clasificarnos cómo estamos apuntalando ese aprendizaje o esa enseñanza. Si cómo consolidar una respuesta o cómo añadir un expediente a un archivador o cómo construir un modelo. Usted haga sus propias conclusiones y conjeturas de cómo es que nosotros en nuestra comunidad lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero la consolidar una respuesta dice añadiendo nuevos comportamientos a su repertorio. Puede ser que ahí estemos nosotros queremos consolidar que respondan de una manera del contenido que nosotros estamos dando. Por eso es una metáfora. Se parece a, como que si fuera como esto, ¿verdad? Así es el aprendizaje, así la enseñanza. Puede ser como añadir un expediente en un archivador, añadiendo nuevos hechos, habilidades a su conocimiento base. Puede ser que esto sea así de esta manera y que usted esté añadiendo nuevos hechos y habilidades a su conocimiento base. O, en última instancia, comprendiendo cómo encajan las piezas de formación en una estructura. Bien. Como siempre digo, como se entendió, pues no se entiende nada, ¿verdad? Pero vamos a seguir explicando. No se preocupe que yo también al principio no lo comprendía, pero vamos a ir. Bueno, el aprendizaje, la metáfora 1, ¿verdad? ¿Se acuerda que era? Fortalecimiento de la respuesta. El aprendiz, mire cómo es el aprendiz cuando nosotros creemos que así es el aprendizaje. El aprendiz se vuelve un receptor pasivo
de premios y castigos. Yo creo que así lo estamos haciendo. Creemos que solamente tiene que recibir conocimiento, ¿verdad? Para que responda, porque lo motivamos por premios o reprimendas o castigos. Puede ser que así lo veamos. El profesor se convierte en un administrador de premios y castigos. Así se puede ver que es el aprendizaje y la enseñanza. Y todo lo hacemos con esta metodología. Típico metódicos instruccionales. O sea, lo hacemos muy estructural, muy metódico, ¿verdad? El aprendizaje y práctica de habilidades básicas. Solo eso hacemos. Puede ser que así estemos pensando que es la educación. ¿Sí? Puede ser. O puede ser como la metáfora número 2. El aprendiz es un procesador de información. Es como una computadora, ¿verdad? Solo adquiere conocimiento, solo eso hace. Solo acumula, aquí como en su cabeza fuera un archivador, y yo le coloque los conocimientos en donde debe ir. Y así estoy haciendo el aprendizaje. Los típicos modelos instruccionales también, pero me baso más en los libros de texto, libros de texto y clases, o la forma de cómo él adquiere ese conocimiento, ¿verdad? Y el profesor solamente es un administrador de la información. Esto debe de pensar que usted solo está administrando la información y la pasa y la comparte, pues no hay realmente, solamente esto hay. ¿Verdad? Esa es la metáfora número 2. Metáfora número 3. Del construyendo siempre un modelo. El aprendizaje es una construcción de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a construir sobre el conocimiento que ya tiene el niño. El niño tiene un conocimiento previo, tal vez muy mínimo, pero tiene, ¿verdad? El aprendiz, ¿verdad? Trata de dar sentido a lo que está aprendiendo, porque es nuevo y porque está basado o más el conocimiento que tiene y lo que es nuevo. El profesor sirve de guía para aprender las tareas académicas y los nuevos aprendizajes. Igual, típicos modelos instruccionales, porque siempre hay esto, pero aquí hay una discusión, un descubrimiento guiado y participación supervisada en tareas significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo dejo participar en su aprendizaje, en su conocimiento. Aquí tenemos las tres, ¿verdad? Mire cuál es el aprendizaje de estos, cómo lo hace el aprendiz, cómo lo hace el profesor y qué tipo de métodos instruccionales hacen cada uno de ellos. Y entonces comparemos. Quiero que usted sea sensible y se evalúe a sí mismo y diga, ¿cómo es que yo he enseñado? Por fortalecimiento de la respuesta, adquisición de conocimiento, perdón, o construcción de conocimiento. ¿Cómo usted lo ha hecho? Yo no digo que sean ni buenas ni malas, solo estoy mostrando los tipos de aprendizaje, ¿verdad? O las metáforas de cómo se relaciona el aprendizaje. Si mi aprendiz lo he hecho un receptor pasivo de premios y castigos, o mi aprendiz lo he hecho yo un procesador de información, o el aprendiz ha sido tratar de dar sentido a lo que está aprendiendo. ¿Cómo me visualizo yo en esta interacción? Como un administrador de premios y castigos, como un administrador de información, o sirvo yo de guía para comprender las tareas académicas. Igual, como los típicos métodos instruccionales, ¿dónde está cada uno? ¿Cómo usted se visualiza? Haga su análisis, decir, bueno, yo estoy en esta metáfora, o nosotros hacemos en nuestra comunidad como esta metáfora. Análisis.
Y quien quiera compartir, escriba en el chat o puede abrir su micrófono y decir, bueno, yo creo que soy esto, soy lo otro, ¿verdad? Esto sería saludable para que primero sepamos dónde estamos nosotros, cómo lo estamos haciendo nosotros. ¿Alguien quiere compartir? Ok, muy bien, la coloco en un momento. Este está bien, ¿verdad? Muy bien. Si alguien necesita más tiempo para análisis, llévese esto. Estas presentaciones están en el campus. Gloria, gracias. Quiero saber cuál es tu opinión. ¿Sí, Gloria? Ivonne, abre tu micrófono, por favor. Sí. Gracias. Adelante, Gloria. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, más que compartir, bueno, sí es compartir también lo que estoy haciendo como sierva, como maestra en el Ministerio de Niños de la iglesia en la que me congrego, es también una consulta, una duda. Yo, por la forma en la que aprendí desde que era pequeña, aprendí de una forma muy estructural, muy rígida, en la que el maestro me daba la información, yo la asimilaba, leía, muchas veces copiaba lo de la pizarra, y a veces siento que tiendo un poco a tener ese método, a hacerlo de esa manera en la que aprendí. Trato de ser flexible y de buscar nuevas estrategias y técnicas porque comprendo que los niños ahora aprenden de una manera distinta, son más visuales, les gustan más las actividades, pero a veces yo tiendo a tener un poco de esta forma rígida o estructural porque de esa manera me enseñaron. Y yo aprendo así, me gusta el aprendizaje de esa manera. Soy un poco menos... soy más de leer, más de copiar, más de aprenderme textos. Esa es mi forma de aprendizaje. Mi pregunta ¿es bueno combinar estas técnicas? Hoy en día cuando trabajamos con niños que aprenden de una forma diferente, ¿o usted cree que la forma más adecuada es adecuarse a ser más... hacerlos más participativos, o está bien que yo también les dé información y ellos la recepten? Me explico, ¿puedo combinar o solamente manejar una cierta técnica? Bien, gracias. Creo que nosotros tenemos que aprender a aprender de otras maneras. Si yo tuve un estilo de aprendizaje y un tipo de aprendizaje, y ahora yo soy maestro o me considero un facilitador del conocimiento o un maestro, creo que tengo que tener la oportunidad de aprender de otra forma. Creo que eso le da apertura a usted a que usted también conozca cuáles son las necesidades que alguien aprende auditivamente o visualmente, o de una manera, como dice, fortaleciendo la respuesta, o en la adquisición del conocimiento, o solo la construcción del conocimiento. Entonces, eso sería de mucho provecho para usted como experiencia personal, de que usted aprenda de otras maneras y que lo comparta de muchas maneras. Tal vez no la técnica ni la táctica, es que usted tenga en su experiencia personal cómo aprender de otra manera. Ya no solamente copiando o leyendo, sino teniendo la otra oportunidad de decir, bueno, yo voy a aprender haciendo otro conocimiento, o teniendo la experiencia de ser guiado, ¿verdad? Y de formular también conocimiento, pero yo tengo que tener la participación. Por ejemplo, tengo que decirlo después, pero
Ahora puntualmente, la discusión. En las habilidades del siglo XXI, a nuestros niños o a nosotros, no nos enseñaron a tener un pensamiento crítico o a tener cómo discutir. Y entonces tenemos que nosotros aprender cómo tener una buena discusión sin pelear, ¿verdad? Y sin ofuscarte, sino tener puntos de vista, posturas, ¿verdad? Y entonces poder enseñar. No nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? En las habilidades del siglo XXI, a tener un pensamiento lógico. No nos enseñaron. Yo tuve que aprenderlo porque yo no sabía tener un pensamiento lógico, o tener un pensamiento crítico, o ser creativo, o tener más comunicación, o tener realmente una resolución de conflictos. Y entonces todo eso lo tuve que ir aprendiendo para poder enseñar. La mejor forma para poder enseñar es cuando yo experimento este conocimiento y entonces ya lo puedo compartir. Antes no. Primero tengo que ser propio. O sea, no digo, yo quiero aprender solo para enseñar. No, primero tengo que aprender para aprender yo. Para saberlo yo, experimentarlo yo y tenerlo yo en mi experiencia de vida, en la experiencia del aprendizaje. No sé si responde su pregunta, perdón, pero espero que tenga otra forma de ver la situación. Ivonne también tiene una pregunta, quiero darle el tiempo para que ella pregunte también. Abra su micrófono, Ivonne, y entonces sabemos qué necesita usted. Ahí está, ahí está. Hola, muy buenos días, mis hermanos queridos. Mi hermano, gracias por todo esta clase que nos está dando, nos está impartiendo. En relación al cuadrito que usted nos presentó, es todo un proceso, ¿verdad? En el que tenemos que avanzar y llegar. Sin embargo, siempre hay limitantes. En nuestra escuela dominical, al querer, como usted decía, formalizar la educación cristiana, sí hay ciertos impedimentos que nos encontramos, como por ejemplo, si nos basamos en los niños, es el hecho de que no todos los días domingos tenemos a los mismos niños, no es como una escuela regular, Formal, sí. Formal, exactamente, donde los niños tienen la obligatoriedad de la asistencia. Entonces, esa es una de las limitantes que tenemos en nuestras escuelas dominicales. Por un lado, bueno, en nuestra iglesia tratamos de cubrir a través del chat, a través de una escuela dominical virtual alternativa, además de la presencial, pero igual cuando queremos construir, cuando hablamos de la construcción de ese conocimiento, siempre estamos en esa retroalimentación constante por consideración a aquellos niños pues que no están. Y sí, gracias a Dios recibimos esa respuesta, pero esa es una de las limitantes que se nos presenta. Otra limitante que yo también veo en esto de formalizar la educación cristiana es el hecho de que, si bien es cierto, todos estamos involucrados en la obra del Señor y en el servicio, y es un voluntariado, ¿verdad? Pero este voluntariado realmente es un compromiso con el Señor, y como usted bien lo decía hace un momento, es importante el hecho de primero aprender yo para poder enseñar. O sea, el móvil es, obviamente, quiero enseñarlo, pero primero tengo que aprenderlo yo. Y aquí viene la parte de la capacitación, ¿verdad? Y ahí sí yo le preguntaría a usted cómo motivar más a los colaboradores para que todos unirnos en ese sentir del hecho de estar preparándonos constantemente para el servicio. Como yo siempre digo, los niños son el sector más vulnerable, no solo de la sociedad. Bueno, estamos hablando de la iglesia, es parte de la sociedad, pero en sí es la parte más sensible. Y muchas veces, y por la historia mismo que hemos venido revisando en este seminario, hemos visto que ha sido el sector menos tomado en cuenta, ¿verdad? Que la iglesia lo quiere rescatar, pero aún así no está en la posición que Jesús quisiera que esté, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿cómo alguna estrategia de parte suya para motivar a todos los colaboradores? Me hubiera encantado que todos estuviéramos en este diplomado. Así es,
pero bueno, aquí tengo una de mis hermanas que es 2 hermanos, somos 3 de nuestra red, que estamos aquí, gracias a Dios, pero sí, ese móvil, o sea, cómo hacer para mover a los hermanos a este mismo sentido de lo que es el hecho de prepararse para los niños, porque no es que porque son niños vamos nomás, no, mucho más preparados hay que estar para trabajar con ellos. Esa es mi pregunta. Gracias, gracias Ivonne por la inquietud. Y definitivamente cuando yo tengo la oportunidad y me programan para ser maestro, les digo yo, el que tiene el beneficio y me llevo todas las ganancias soy yo. Porque para preparar mi clase, primero aprendo yo, me llevo todo el beneficio yo. Y obviamente si lo aprendo yo, lo puedo compartir. ¿Sí? Yo no puedo dar algo que no tengo. ¿Sí? Primero lo tengo que tener yo. Esta es situación terapéutica. Primero lo tengo que aprender yo para poderlo enseñar, porque no puedo tener algo y enseñar algo que no tengo. Si yo no aprendí del perdón de Dios en mi vida, de que perdonó mis pecados y me hizo salvo, y Él llevó mis culpas, no puedo explicar qué es el perdón y enseñarlo. Si realmente yo he aprendido en mi vida primero. Más que motivar, diría yo, ¿quiere llevarse el beneficio? ¿Quiere usted ser el primero que tenga las regalías y todo lo que realmente conlleva el ser una bendición, ser maestro de escuela dominical? Aprenda primero. Y esa es la motivación. Entonces yo digo, ¿cómo no me voy a beneficiar si yo sé que es de beneficio, de mi interés para mí también? Primero, tener la oportunidad de enseñar. Y entonces puedo mostrar que yo aprendí a compartir. Sí necesitamos que las habilidades y destrezas didácticas se desarrollen, porque eso es un desarrollo. Como dice el dicho, ¿verdad? Aprendiendo, nacieron aprendiendo nadando los peces o los tiburones. Y uno debe de aprender con el tiempo, ¿verdad? Que dando clases se aprende a dar clases, ¿verdad? Pero en este proceso uno debe de adquirir realmente, digo yo, entonces apúntalo ahí y busco realmente todas las actividades que les ayuden a cubrir esas necesidades. Para saber que cómo yo puedo motivar realmente es porque yo preparo cada clase muy bien. Y si, como decía alguien ahí, que tengo la dificultad que como no es una educación formal, no los tengo todos los domingos, ¿verdad? Vienen diferentes personajes cada vez, pero cada vez que lleguen, lo tengo que aprovechar que cuando no venga, el conocimiento que se llevó sea el concreto, el preciso, el concluyente, el que debe de tener. Que aunque venga otra vez, cuando venga otra vez, aunque sea consecutiva, digamos que tenga secuencias, la enseñanza de ese tiempo, cuando lo reciba bien y aprenda bien. Y se vaya con ese conocimiento bien aprendido, ¿verdad? Aunque el próximo domingo no llegue, o llegue dentro de un mes, o sea un cometa y que llegue una vez al año, pero cada vez que llega conmigo, aprende algo nuevo. Ahorita sí lo voy a decir. Cuando yo preparo mis clases, aunque sea conocida la lección o la enseñanza, debo de decir algún detalle nuevo que los estudiantes no sepan. Entonces lo hago interesante. Ay, eso no lo sabía yo. Y entonces me quedo porque realmente voy a aprender algo que realmente no sabía, pero sabía de la historia, pero no sabía muchas cosas y entonces hago interesante. ¿Sí? Si yo aprendí de una manera, así quiero enseñar. De esa manera como aprendí, enseño.
Pero si yo tengo ese abanico también de oportunidades de que, yo aprendí de muchas formas, tengo que apuntalar la educación de esas formas, ya sea por audición, por visión, por kinestésicamente, por muchas formas. Entonces yo sé que cada actividad tiene que ir en esa función. Si preparo un juego, si preparo una dinámica, si preparo un canto, si preparo mi lección, todo va cumpliendo algún aspecto que realmente lo va a entender. Tal vez no va a entender mucho de la lección, pero con el canto, como él es auditivo, aprendió que va relacionado con la historia y entonces se lleva la enseñanza, se lleva el aprendizaje. Por eso les decía al principio, estos son los objetivos de aprendizaje y vamos a aprender esto, esto, esto y esto. Y entonces ahí en esos objetivos yo voy a plasmar lo que realmente ellos se deben de llevar. Bueno, y el que está muy interesado lo va a aprovechar todo, en cualquier actividad, en cualquier situación diferente de la clase. Se va a llevar todo el aprendizaje, todo. Aquí le habían compartido en el chat, quiero no ponerlo en evidencia, sino hacerle la alusión. Felipe, gracias por decirlo. Dice, cree que hace una mezcla de los tres, o sea, eso se llama eclecticismo, ¿verdad? O ser ecléctico, tomar de las cosas un aprendizaje nuevo. Yo digo que esto fue un proceso por toda la historia de la humanidad, así hemos aprendido o así hemos enseñado, pero quiero compartir entonces el día de hoy. La enseñanza de la educación cristiana dominical debe de ser no como un fortalecimiento de respuesta, no debe de ser como uno que lleva un expediente y un archivo, y no debe de ser debe ser un poquito de construcción, pero esta enseñanza debe ser como un peregrinaje. Llévese esto hoy. El peregrinaje. ¿Cómo va el peregrino? Caminando a la par. Yo también estoy aprendiendo, yo no lo sé todo. Y si es un niño, yo estoy aprendiendo a la par del niño, tal vez en otras esferas, pero yo también estoy aprendiendo. Yo no puedo decir, como yo soy el maestro, yo lo sé todo. No. Debo de ser esta enseñanza como un peregrinaje. Caminar con ellos, porque yo llevo las mismas situaciones. Si yo le enseño también a los más pequeños que de medio de las dificultades puedo sobresalir, ellos van a aprender de mí, aunque yo no les esté enseñando, me esté diciendo. Y puede uno comprender que sí, puede tener estas tres metáforas, es como, pero también el aprendizaje es como ser peregrino, acompañar a las personas en su aprendizaje. Y que nos debe de motivar esto porque yo soy el beneficiado de tener un poquito más de conocimiento. Sí, acumulo, pero yo lo aprendo primero para poderlo compartir. Y entonces, mire, se vuelve tan enriquecedor ir a la escuela dominical porque primeramente yo estoy más motivado que todos porque yo traigo la experiencia de haberlo vivido primero. Y acompaño a las otras personas que tal vez en ese momento no lo tienen y comienzan también a tener esa oportunidad. Espero que esto les sirva. Esto les sirva y tenga oportunidad de también compartirlo. Esto no tiene derechos reservados. No se preocupe, mi hermano. Usted lo puede utilizar como usted quiera. Bueno, en la mejor manera posible, ¿verdad? Yo digo, si yo esto lo pude estructurar y aprender primero, también lo tengo que compartir. Sí, hermana Gabriela, usted tiene una pregunta. Solo abra su micrófono. No quiere el teléfono. Bueno, cuando usted tenga la oportunidad, ahí está, muy bien, ahí está. Hermano, o sea, le quiero hacer una pregunta, ¿no? Durante el tiempo de las clases posteriores, ¿ustedes nos enseñará algún formato de planificación? Nos ayuda bastante para
poderle explicar a los maestros, a los demás maestros, cómo planificar. Sí, pero sería, perdón que le diga, eso sería otra clase, porque le tendría que enseñar cómo enseñar o cómo preparar el material, pero yo quiero motivarlos a que decir, bueno, si estamos involucrados en todo esto, tenemos que ir, entonces, como yo tengo la inquietud y la necesidad, vengo y cómo veo, cómo me involucro, investigo, pido opinión, hago esta situación, y entonces comienzo a enriquecerme yo, y entonces ya cuando ya lo tenga, compártanlo, ¿verdad? Y entonces decir, sí, hay muchos formatos, y tiene mucha razón, que esto realmente nos daría como la guía de cómo hacerlo y cómo llevarlo, y que todos tuvieran la misma oportunidad de poderlo aplicar. Pero ya lo dijimos. Muchas gracias por la inquietud, hermana Gabriela. Bueno, ya sabemos que el aprendizaje. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. Si usted estuvo aprendiendo hoy, ¿qué se lleva hoy? Y mire, lo quiero hacer así de esta manera, porque esto tendría que ser como una afirmación o una pregunta, no como una conclusión, y le voy a decir por qué. Porque usted dice, y muchas personas dicen cuando enseñan, bueno, conclusiones. ¿Qué hace usted después de concluir un tema? Ya no agrega nada más que eso. Lo que se llevó, se llevó. Pero si no concluimos, decimos, bueno, haga usted diga, ¿qué aprendió hoy? Y entonces usted deja abierta la situación para que en algún momento de la vida lo va a concluir, no sé. Pero hoy no es el definitivo. Hoy usted tiene que seguir aprendiendo de otras cosas y entonces no concluye. Deja que cada quien haga sus propias conclusiones en su cabeza. Hoy le pregunto yo, mis hermanos, ¿qué aprendimos? Dígame usted, ¿qué se lleva de esta clase hoy? No se preocupe, tal vez escriban en el chat, o si, como veo que estamos muy tímidos, tal vez porque hay frío, ¿verdad? Pero Gabriela, gracias Gabriela, eso es bueno. Y después Sandra. Llevo el día de hoy que tengo un compromiso hasta cuando Dios diga, hasta aquí Gabriela, tú vas a servir en el ministerio. Un compromiso fiel, un compromiso importante, porque el llevar a los niños a Cristo no es un pasatiempo, no es que los padres lo llevan porque no tienen nada más que hacer en la casa, sino que nuestro compromiso como maestros es que ellos van a crecer y van a ser los futuros creyentes de la congregación. Eso yo veo, que tengo que comprometerme más con mis maestros para que ellos también se involucren en este mismo sentido. Bien, gracias Gabriela, eso nos ayuda muchísimo. Sandra y después Gloria, por favor. Sandra tiene la oportunidad de hablar. Solo su micrófono no está aperturado todavía. Ahora sí. Buenas tardes. Yo también creo que el aprendizaje de hoy está basado en que esto es una enseñanza espiritual y lo principal y primordial es que cada uno de los maestros deben ser espirituales, ¿no? Y debo velar porque ellos estén conectados y con una vida espiritual activa e íntegra. Cada clase es una oportunidad. O sea, me gustó mucho lo que dijo, ¿no? O sea, no tengo la oportunidad probablemente de que un niño regrese nunca más, pero si en esa clase yo cierro el objetivo, eso está completo, ¿no? Y tengo que utilizar todos los métodos de enseñanza, canto, actividades físicas, algo que sea visual, cosa que de esta manera no voy a perder la oportunidad con ninguno de mis oyentes, de mis participantes, porque en alguno de esos métodos de aprendizaje va a estar su forma. Entonces, muy, muy chévere. Me ha quedado muy claro, cada clase tiene que ser concluyente, ¿no? Esa es mi oportunidad.
Muchas gracias, que Dios le bendiga mucho. Sandra, ahí sí que no te lo dijo ni sangre ni carne, sino el Espíritu. Gracias por decir esto, porque esto nos ayuda. Gloria y después Giovanni. Bueno, muchísimas gracias por todo lo aprendido. Es muy enriquecedor estar aquí. Para mí es muy gratificante el aprendizaje total. Ha sido una gran experiencia y me llevo mucho lo del reaprender para aprender, porque a veces nos encuadramos un poco en lo que ya sabemos y eso no nos da la oportunidad de abrir nuevos horizontes, digamos así, en nuestra mente. Y también que como adultos a veces nos ponemos en un plano en el que no nos ponemos a la altura de los niños. Y las clases que manejamos, pues muchas veces me han tocado mucho a mí porque situaciones que yo vivo también, aunque sea adulta, la viven los niños, las vivimos todos. Y me he llevado mucho, se me ha quedado mucho lo del peregrinaje, caminar con ellos, ser, como dijo la hermana que habló antes, un ejemplo en lo espiritual, porque creo que aprendemos mucho de lo que vemos, del ejemplo de los demás, ¿no? Si alguien me enseña algo y yo veo que no lo practica, pues es como algo muy contradictorio. Entonces, eso es lo que me llevo el día de hoy. Les agradezco mucho y que Dios los bendiga. Gracias, hermana Gloria, por ese hermoso testimonio. Giovanni, Natalie y después Rosa también. Gracias. Yo primero. Ya, profesor, ya lo que dicen las hermanas, entonces, más lo que, o sea, lo que también puedo añadir es que primero, debo aprender primero yo, pero también enseñar algo nuevo. Eso es algo que no había pensado cuando a veces hay clases con los jóvenes. A veces yo leo capítulos enteros porque en el curso anterior debemos enseñar capítulos enteros, ¿no? Y ver los antecedentes. Pero nunca me había puesto a pensar en buscar algo nuevo, ¿no? Tal vez yo tengo que investigar y ir algo más allá, porque tal vez yo estoy enseñando cosas que ellos ya saben, y tal vez pueda llegar a una reflexión diferente, ¿no? Pero sí, en mí va a quedar eso, ¿no? De investigar más, ¿no? Como usted dice, un profesor tiene que ir más allá, tal vez yo no le he dado tanta importancia, ¿no? Tal vez yo sí veo la Biblia, lo enseño. Nunca me había puesto a pensar en que yo tengo que enseñar algo diferente, yo misma también tengo que capacitarme más, y bueno, eso me quedó. Natalie, muchas gracias. No sabes cuánto tuve que leer yo antes, porque ahí tuve una presión ahí ahí está Leticia, Vicente, no es cierto. Tuve que leer mucho, tuve que investigar mucho para poder decir, este es mi curso. Refrescar algunas cosas, tener cosas nuevas también, porque necesitaba otras cosas nuevas. Y entonces eso es para mí también motivador y retante, ¿no? Para hacerlo de esta manera. Muchas gracias, Natalie, por tu oportunidad. Rosa, por favor, hermana Rosa. Y después Rosa Sánchez. Solo su micrófono. Su micrófono, hermana Rosa Torres. Ábralo y entonces le escuchamos. Ahí está. Ok, muchas gracias. Gracias, maestra, también por su enseñanza y en verdad cada punto que nos ha enseñado en este día es muy, muy enriquecedor, ¿no? Pero una de las cosas que estaba teniendo o estoy teniendo en cuenta de que la iglesia debe incluir en su escuela dominical habilidades, ¿no? Que le van a servir al niño en todo momento de su vida, como trabajar en equipo, tener creatividad, pensamiento crítico, colaboración, perseverancia, etcétera, que son valores que justamente pueden cambiar su vida, ¿no? De hecho, van a mostrar también un testimonio de vida diferente, ¿no? Entonces, y también de que la escuela dominical, así como la iglesia, debe ser una comunidad terapéutica. Los niños van a venir también a la escuela dominical con ciertos conocimientos, ¿verdad? O de repente ninguno de la actividad. Entonces, me toca a mí como maestra ver también, ¿no? Estar en esa cercanía, tener esa interrelación con ellos para saber, digamos, direccionar también mi enseñanza en quitar
enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra y poner a través de las lecciones, enseñanzas que van a edificar. Que ahí viene el construir, ¿verdad? Conocimientos en la vida del niño y llevarlo a él mismo a que descubra, ¿no? Las enseñanzas bíblicas, porque eso es lo que más le va a quedar a que yo solamente le dé información, algo que ya se lo dé, digamos, empaquetado, ¿no? Y otra de que la enseñanza es un proceso, es un peregrinaje donde voy a tener que estar desde el momento, desde el nivel, ponerme al nivel del alumno y donde yo también voy a ir aprendiendo y poco a poco ir construyendo, ¿verdad? Ir viendo e ir avanzando, ir gozándome con los cambios que también Dios vaya haciendo en mi vida y con lo que Dios vaya haciendo en la vida de mis niños, ¿no? Y de los adolescentes, ¿no? Y que Dios nos ayude en este trabajo, que realmente es un trabajo, como ya usted lo ha explicado y lo hemos compartido, un trabajo espiritual. O sea, a la larga, realmente es esto, dejar que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe y nos guíe toda verdad, ¿no? Que es la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, maestro, y a cada uno de mis hermanos que estamos compartiendo este tema. Wow, yo tendría que pedirle copia de sus notas que hizo, porque hizo un resumen increíble. La felicito, de veras que sí. Y sería saludable compartirlo. Rosa Sánchez, Alicenia Marián, y de último, no tiene tu nombre, pero no tengo tu nombre, pero te veo aquí. Rosa Sánchez. Porque no quiero, ya ahí creo que me escuchan. Sí, ahora sí, Rosa. Ya. Sí, gracias a Dios por estas clases, hermano, que usted nos está haciendo. Pero lo importante es lo que yo estoy recordando y aprendiendo, es que las bases importantes para el niño es lo espiritual, llegar a su corazón, ver manera del corazón, cómo se cambia ahora que hay tanta corrupción, y tener a los niños con esas bases espirituales jamás se van a olvidar, porque como dice en su palabra, que el niño instruye al niño en su camino, ¿no? Y que él no va a olvidarse nunca. Y el otro versículo que está: niños, venid a mí. Si es que no lo hacemos adecuadamente y en una forma de llegar al niño, no estamos dándole paso ni dejándole venir a los Señor. Entonces, que Dios nos ayude con esta responsabilidad, consagración, compromiso para llegar a esos niños, porque digo yo, ¿dónde están los padres de esos delincuentes? ¿Dónde están de todas estas generaciones? Y pobres niños que están en las calles pidiendo caridad, ¿dónde están sus papás? Entonces, esto en realidad da mucha pena, y el pueblo de Dios debe tomarle todo esto bien en serio. Y a veces sí es verdad que en las iglesias se ve como que no se le da esa importancia a esas vidas pequeñas. Entonces, que nosotros con lo que aprendemos lleguemos hasta allá, y si podamos hacer algo, lo hagamos. Gracias, mi hermano. Es una alegría. Amén. Voy a tomar algo que dijo para hermana Adelina Olivares, que hablaba de Perú, allá en Cusco, creo que era el área. Repetir este verso, lo que dijo Jesucristo: dejad a los niños venir a mí. O sea que el ministerio o la iglesia debe de dejar que los niños lleguen a Cristo. Gracias por la enseñanza, hermana Rosa. Y creo que lo podemos tomar para también aprender el día de hoy. Gracias. Marian Briceño. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo no enseño en ninguna escuela dominical ni tampoco formo parte de un ministerio. Yo decidí tomar el diplomado porque, bueno, soy mamá de una niña de 6 años, que ella en nuestra fe cristiana ha presentado muchas dudas, preguntas, que a veces en nuestro entendimiento como adultos es fácil de resolver o entender, ¿no? Pero ellos en su inocencia, con su mentecita tan
fácil de impresionar. Muchas personas que a su alrededor están con la mejor tal vez de las intenciones le dicen o le explican cosas que no son. Yo conversando con mi esposo decidí tomar el diplomado para que pudiera explicarle a mi niña cómo, en qué se basa nuestra fe cristiana. Y para mí ha sido algo, para mí ahora que estoy llevando el curso, es muy importante. Y recalcar que muchas veces la educación cristiana no les dan, digamos, yo soy peruana, el Estado peruano no le da tal vez la debida importancia. Mi niña estudia en un colegio estatal del Estado, llevan el curso de religión. La profesora trata en medio de lo posible de explicarles, ¿no? Pero no es lo mismo. Me ha pasado que está en clase y la profesora le dice nuestro hermano Jesús, el hermanito Jesús, y mi hija con sus 6 años le dice, Miss, Jesús no es nuestro hermano, Él es nuestro Dios. Wow. Constancias así, ¿no? Como, por ejemplo, con los abuelos, ¿no? Papá Henry, no se miente, tú estás acá porque le dices que no estás aquí al Señor que te llamó, si estás acá, eso no se hace. Y cosas así, ¿no? Y es a veces muy difícil con la familia que de repente no tiene la misma creencia o dice tener la misma creencia, ¿no? Yo he decidido capacitarme como mamá. ¿Por qué? Porque lo creo y sé que esto es para la salvación de mi hija y trasciende mucho más allá que probablemente su vida profesional, su entorno social y todo ello. Y en el mundo en el que mi niña ahora se está desarrollando es un mundo muy complicado. Claro. En cuanto a la educación, en cuanto a su entorno en sus amiguitos y todo ello, ¿no? Y quiero que ella esté muy preparada para poder vivir en este mundo, aunque no sea de este mundo, ¿no? Claro, claro. Quería comentarlo. Muchas gracias. Marian, muchas gracias por su acotación, ¿verdad? La tomamos muy en cuenta. Aquí tengo un amigo que está en pantalla. Tenías una foto de Israel. No, tú habías levantado la mano. Solo. Ok, está bien, gracias. Bien, y tenemos muchas. ¿No nos escuchas? ¿O sí escuchas tú? No tienes permiso para hablar. Ok, tienes dificultades para hablar ahora. Bien, escríbelo. Si tú necesitas compartir, escríbelo. Y dice también Astrid que, perdón, no era Astrid, era Adelina. Nos llevamos el aprendizaje como un peregrinaje. Nadie es mayor que nadie. Y el Señor lo decía, el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere servir, tiene que ser el más pequeño. Y entonces obviamente no nos tenemos que llenar de ser, wow, somos maestros y tenemos que ser el último para que el Señor realmente nos tome en cuenta, ¿verdad? Y sí, debemos, como dice el Taurino, debemos de hacer más y hablar menos. Pero esto es en la convicción en cuanto uno ya realmente ya tiene muchos valores en sí para poderlos tener en práctica. Ya va a tener usted la autoridad del Señor, porque tiene Biblia en su vida, primero, tiene mucha palabra para poder aplicar. De lo contrario, Dios no le dará autoridad hasta que uno realmente la haga propia en su vida. Es muy importante. Gracias, Hilda, por las bendiciones, ¿verdad? Porque nos enseñan muchas situaciones. Sí.
puedo saber que mi proceso de enseñanza y aprendizaje es todos los días, diario, para mí. Si yo quiero llegar a los niños en un terreno que es fértil para que la palabra ella germine, debo llevar la mejor preparación para este tema, este contenido, para que ellos también tengan crecimiento espiritual y que tengan esa oportunidad hermosa de ser cristianos de mucho valor. No sé si alguien tiene alguna última acotación, pregunta. Sí, Alicenia, y también tengo 3 también. Uy, ok, gracias. Hermano, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí. Prende la cámara. Acá estoy, ya. Bueno, estuve escuchando todos los comentarios de las hermanas, ¿no? Y usted al final quería también participar cuando se preguntaba qué es lo que hemos podido aprender en esa clase. Bueno, personalmente me di cuenta de las herramientas que aún tenemos a nuestro alcance y todavía que pueden servir a estas nuevas generaciones. Digamos, ¿no? Que nunca va a pasar de moda. Y lo otro es que también estamos accesibles, ¿no? A modernizarnos. Lo otro es que también he escuchado a las hermanas, ¿no? Cierta, digamos, preocupación por querer inspirar y juntar a más personas, ¿no? Que quieran servir con ellos. Pero yo creo en lo personal que no, o sea, no podemos obligar. Yo creo que depende del corazón. Sabemos que Dios ve el corazón y nosotros no podemos parar, ¿no? Siempre hay alguien que nos está viendo, siempre, sea pequeño o grande de lo que estamos haciendo, y dice, ¿no? Yo quiero hacer lo que está haciendo esta hermana, yo quiero hacer lo que está haciendo ella, o aún quizás puede hacerlo mucho mejor. Entonces, también sabemos que para Dios no hay nada oculto, Él siempre está viendo, y aún Él conoce el deseo de tu corazón por querer alcanzar a nuevas generaciones o prepararte, ¿no? Y quizás, bueno, es necesario, pero no siempre debe ser un límite el que no estés preparada, porque bueno, yo lo digo por testimonio, ¿no? Me tocó y servir ahí en la escuela dominical. Yo nunca me había preparado, pero vi a la hermana que estaba sirviendo y me cogió de la mano y me dijo, no te preocupes, acá tenemos los libros, las herramientas y seguir los pasos y todo fue tan chévere. Y tenía a mi hija que ella también decía, ¿no? Yo también quiero ser profesora, yo también quiero ser maestra, ¿no? Y Dios va desarrollándote en ese área, porque al final Él sabe los dones y talentos que te dio, ¿no? Entonces, solo comentar eso, espero que les sirva ese aporte a las hermanas, no desanimarse, continuar con lo que están haciendo y estamos haciendo, que siempre hay alguien que nos está viendo. Y otra cosa es que también por testimonio, Dios es... no es deudor de nadie. Aún lo que estás haciendo ahora, Él lo puede compensar en otro tiempo, quizás ni siquiera tú te estás dando cuenta. Y también lo digo por testimonio propio, fue así como empecé, y yo veo al Dios de promesas, al Dios fiel ahora, y entonces, ¿por qué detenernos, no? No se desanimen, sigan hermanas, hay alguien que les está viendo, y la mejor manera de animar a las demás personas es vuestra inspiración de ustedes, ¿no? Y el único anhelo es Dios. Eso Amén. era, profesor, gracias. Gracias, muchas gracias por tu... Después mi amigo también. Jennifer Calderón, por favor. Adelante. No tiene volumen tu micrófono, creo, porque sí ya... No, ahora lo cerraste. Cerraste tu micrófono. Pero volumen. Tal vez ábrelo otra vez. No tiene... Todavía no tienes... Ahora sí. ¿Habla tú? Bueno, yo no escucho, pero no sé si alguien escucha. No. No, ¿verdad?
Por eso, o quita otra vez los audífonos y los vuelves a conectar y entonces te dará, no, desconéctalos. Ahora, habla. Hola, Sí. ahora sí, ok. Bueno, decía que yo trabajo en un departamento infantil y bueno, como maestra me llamó mucho la atención el compromiso que tengo yo como maestra de que es muy importante que los niños deben tener una comprensión de un lenguaje espiritual claro y que lo puedan experimentar, ¿no? Desde su edad, ¿ya? Y porque la realidad es que ellos son esos futuros líderes que se van a levantar y que deben de tener un fundamento claro, ya unos pilares en Cristo que experimenten y conozcan, ¿no? Desde su edad. Y eso a mí me demanda, ¿no? Como estaba viendo en las enseñanzas, en la clase que usted daba, creo de buscar nuevas maneras de aprendizaje. No solo lo cotidiano, lo que siempre se da, sino que trascender un poco más para cautivar la atención de ellos y que de esa manera puedan aprender de una manera sencilla, clara y puedan experimentar esa cercanía a lo espiritual, a lo que es Dios y puedan ellos desde su edad conocerlo más de cerca. Muchas gracias, Jennifer, por compartir en esta oportunidad. Mi amigo, no tengo tu nombre, pero sí, ahora sí. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Y para mí es de mucha bendición estar compartiendo este espacio, compartir este tiempo. Nadie da lo que no tiene, para empezar. Si la lección no pasa por nosotros, si primero no la estudiamos, oramos, pedimos dirección, preparamos el material y hacemos humanamente para empezar nuestra parte. Esa es nuestra parte. Pero lo que pasa ya en la clase, ya sea 1 hora, 40 minutos, 2 horas, esto ya es del Señor, porque el Señor es el que va a hablar, el Señor es el que se va a manifestar a través de nosotros. Y les digo a mis hermanos maestros, bueno, estamos al frente de un ministerio, les decimos, esto es misión imposible. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, a usted le gustan mucho las películas. Misión imposible. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que no sabemos si el culto se termina antes, el culto se termina después, no lo sabemos, pero en ese tiempo tenemos que manejar de tal manera el tiempo que el niño haga todas las actividades, que lleve la lección, que memorice el versículo y, un detalle, no sabemos si va a volver el siguiente día domingo. Por eso es misión imposible. Gracias, varón, muy amable. Muchas gracias. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Cerraste tu micrófono. ¿Ahora? Sí, mi nombre es Giovanni. Giovanni de Ecuador. Gracias. Bien. Creo que hay mucho que hablar, pero nuestra hora de terminar este periodo de clase fue enriquecedor para mí, muy bueno, y espero que también para ustedes y invitarlos esta semana. Ya se abrió ahí en el campus, pues hay cómo responder y hacer preguntas, ¿verdad? Hacer una discusión. Entonces le animo a que usted también tenga esta oportunidad de rumiar todo lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad? Y poner sus inquietudes y también hacer preguntas, porque es válido, ¿verdad? Y esperarlo el próximo sábado, como lo hicimos el día de hoy, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias, Leticia. Otorgo el tiempo para que terminemos en este